Estoy en el departamento de sistemas de combustible de aviación comercial. Llevo casi 9 años ya en Airbus y en Reino Unido un año más. Y mi rol es de experto en desarrollo. Básicamente nos encargamos de alimentar los motores. La prueba de acceso a la universidad Era sobre 14, 1369. terminaste con el expediente más alto del grado Ingeniería Aeroespacial de la UPV, también de los más altos o el más alto. Sí, el más alto también. Gente que la consigue le da un premio el rey de España, ¿no? Pasaba, le daba la mano al rey, seguías, recogías tu diploma, la foto. Obviamente un tío alto al lado del rey que va a ser el guardaespaldas y le dice, no, yo no estoy aquí para sacar fotos. ¿Qué piensas cuando ahora la gente dice que el viaje a la luna que se hizo en su momento no era real? Bueno, buenas a todos. Hoy estamos en el tercer capítulo de Nichapa y hoy tenemos con nosotros a Roberto Alegre. Encantado. Que ahora mismo es, si no recuerdo mal, ingeniero en Airbus. Y bueno, encantado de tenerte con nosotros. Sí, un placer eso. Bueno, si quieres contar un poco, pues eso, a qué te dedicas y tal. Vale, bueno, imagino que hablaremos luego durante el programa, Mm. pero yo trabajo en Filton, que es un pueblecito pequeñito al lado de Bristol, entonces a la gente le digo que trabajo en Bristol, que está, bueno, en Inglaterra, Reino Unido. Me gusta decir Reino Unido porque yo vivo en Gales y trabajo en Inglaterra, entonces simplemente cruzo un puente y ya está. Pero no me gusta decir que vivo en Inglaterra porque vivo en Gales. Bueno, entonces estoy allí en Airbus, llevo casi 9 años ya allí en Airbus y en Reino Unido un año más. Y bueno, eso, estoy en el departamento de sistemas de combustible de aviación comercial y mi rol es de, bueno, experto en desarrollo. Luego comentamos lo que significa en desarrollo. Luego contaremos. En Hydrogen Fluid Dynamics, es como decimos en inglés, pues fluidodinámica de hidrógeno sería más o menos. Luego explicamos más o menos. Sí, luego entramos en es. profundidad. Si quieres, hacemos un repaso desde el principio, vamos viendo paso a paso. Tú al final creciste, eres del mismo pueblo que somos nosotros, aquí de Villar del Arzobispo. Y sí que hemos visto un poco lo que ha sido toda tu trayectoria académica y profesional hasta llegar a donde estás. Y ya se veía desde bachillerato que apuntabas maneras. Entonces, claro, tú desde ese punto, tú eras, claro, al final es una edad muy joven, ¿tú eras consciente de ello o simplemente te salía natural tener ese alto rendimiento? Había un poco de todo, porque yo al principio era como, no sé, se me dan bien los estudios. Sobre todo, además, lo que me gustaba a mí eran los números, mates, física, tecnología que teníamos en el instituto también, informática, esas cosas. No sé, y me salía como bastante natural, porque yo también cuando te salen bien las cosas, a veces no eres consciente de que hay otra gente que no le sale natural, o había quien le salía natural el dibujo y a mí no. Entonces, bueno, pues es como que poco a poco, a medida que vas creciendo, te das cuenta de que, no sé, se te dan bien cosas que a los demás es como que les tienen odio o que no les gustan. Y no sé, quizá eso, a medida que en el instituto las cosas salían bastante, no sé, natural. Fue un poco más cuando empecé a hacer otras cosas fuera del instituto y, no sé, las olimpiadas y esas cosas con que participa más gente, cuando dices, pues sí que se me da bien, o igual soy bueno en esto, no sé. Pero sí. Y notabas como que había, o sea, en el instituto, que estamos hablando ahora del instituto, notabas como que había... O sea, ¿notabas presión o algún tipo de...? La verdad es que no. O sea, la presión a veces me la ponía yo porque, no sé, Te forzabas, me ¿no? forzaba y eso, y cuando, como siempre, ¿no? Si te esfuerzas, quieres que te salgan bien las cosas. Pero en ningún momento tenía así presión de, no sé, ni de mis padres, ni de, no sé, los profesores que querían que sacara. No, la verdad es que era todo en plan bastante natural. Yo me ponía a estudiar, las cosas salían bien. No quiero decir que me salían así y tal, o sea, yo echaba horas estudiando y eso, pero no sé, sin ninguna presión, la verdad. Y claro, las olimpiadas que comentabas, participaste en las Olimpiadas Internacionales de Física que fueron en Estonia. Eso fue mientras cursabas segundo de bachillerato. Sí, justo al acabar, porque yo en las Olimpiadas empecé a ir cuando tenía 14 años o así, pero era solo a nivel de Valencia. Bueno, Valencia, Comunidad Valenciana. Entonces, durante la ESO en aquel entonces solo había Olimpiadas de mates
Y entonces fui yendo en segundo, tercero, cuarto de la ESO y siempre llegaba a la fase autonómica y creo que solo había un año que había fase nacional y aquel año no llegué. Y luego en bachillerato y es como que ya se pone la cosa más seria porque pasa de ser en plan algo así festivo a ser algo más de, no, tú aquí vienes a hacer un examen de 5 horas quizás y creo que eran unas 4 o 5 horas o a veces incluso 4 horas por la mañana, 4 por la tarde o sea, y sabes que hay un premio, que además el premio, pues por aquel entonces, además para un estudiante, dices, el premio son tantos euros y pues también dices, es como el primer dinero que ganas por estudiar. O sea, claro. Hasta aquel entonces estudiar nunca me había dado a mí mayor, bueno, satisfacción sí, porque te alegras cuando las cosas van bien, pero no sé, entonces ahí en bachillerato sí que participé en las Olimpiadas de Mates y de Física. Y fue en las de Física donde en las de Mates no llegué a la fase nacional y en las de Física sí. Entonces, y luego en la fase nacional quedé octavo de España y bueno, clasifiqué más o menos para la internacional. Qué guay. O sea que a partir de bachillerato ya... O sea, cambiaba un poquito el chip, has dicho, ¿no? O sea, la gente ya iba como a... Vamos a ganar. Sí, pero también te digo que un poco la concepción que había, al menos en mis años, era de que solo vas a las Olimpiadas de Matemáticas si eres bueno. Y de hecho, de mis compañeros y de los cursos anteriores a mí, yo no había nadie más que quería ir. Porque decían, es que ahí solo va en plan los que sacan 10 en todo. Y realmente no es así. O sea, si fuera todo el mundo así, al final iríamos, no sé, 5 o 6. Ya, eso es verdad. Pero me acuerdo que otros institutos iban en plan, pues, autobuses enteros, porque iba casi toda la clase. Y entonces, pues, tú vas, sobre todo en primaria, pasas un sábado, no sé, te daban de almorzar. Que con eso convencí a un amigo una vez que le dije... Claro. Vente al año que viene quedando a almorzar y me dice, sí, pues voy. Y ese año no fui solo al menos, pero... Encima en sábado también. Sí, bueno, eso sí, cambia un poco. Claro, igual cuando eres pequeño sí que te cuesta más o a alguna gente sacrificar un sábado para ir a esa claro, puede sí. ser. Pero igualmente también mola el hecho de que otros institutos tuvieran mucha gente que va, porque significa que hay mucha implicación con esos temas. Y claro, esto es segundo bachiller, luego llega lo que es la prueba de acceso a la universidad. Te fue bastante bien por lo que hemos visto, ¿no? Me fue bien, sí, pero tengo ahí una espinita porque, o sea, yo en la prueba, en bachillerato de nota media saqué un 10. Y luego en la PAU, la prueba de acceso a la universidad, yo iba también con la esperanza de que yo lo quería hacer, si no perfecto, tan perfecto como quisiera. A ver, tenía un poco de presión porque lo que quería estudiar era ingeniería aeroespacial, donde la nota de corte ya está bastante alta. Pero yo digo, muy mal se me tiene que dar para no conseguir llegar a esa nota, además con la nota media de bachillerato que tenía. Y entonces saqué 10 prácticamente en casi todos los exámenes de la PAU, menos en filosofía, que saqué un 7,1. ¿Te asustaste cuando viste la nota de filosofía? No, pero me dio una rabia porque dije, tenía que haber hecho historia, porque en aquel entonces, no sé ahora, pero se podía elegir. Podías elegir filosofía o historia, y era en plan de historia hay muchas páginas que estudiar. Y filosofía, yo además que iba en plan de optimizar, cuanto menos podía estudiar, pues también mejor. Y ahora de filosofía parece más fácil, pero luego, mira, salió así el examen y entonces se quedó eso, la nota media, eso, era sobre 14, 13,69. Y bueno, no sé. Es una notaza también. Sí, no, exacto, pero me dio justo. Sí, porque queda... es que hasta en cosas así como inglés, que tampoco se me da súper bien, saqué un 9,8 y luego lo demás saqué 10. Entonces, cuando vi la nota final, yo vi la nota final, me alegré y luego empecé a ver asignatura y dije, filosofía tenía que haber sido. Pero tú en ese sentido, cuando viste la nota, ¿tú ya tenías claro, por así decirlo, que te iba a llegar para lo que querías o hubo un momento de incertidumbre? No, yo había visto lo que había pasado en otros años y normalmente había estado bastante estable. O sea, tampoco era medicina. Los de medicina realmente yo creo que lo siguen teniendo más difícil porque hay más demanda, pero en mi época, no sé, aún era posible, digamos. Vale, y bueno, ¿y por qué ingeniería aeroespacial? Pues si digo la verdad, yo... lo elegí un poco porque, no sé, también un poco intuición de que, no sé, curiosidad también de, no sé, los aviones, tal, cómo vuelan y tal, pero también tenía primos que habían estudiado ingeniería, no aeroespacial, pero otro tipo de ingeniería y, no sé, la verdad es que me interesaba, pero a decir verdad,
si hubiera tenido la opción de estudiar mates y física a la vez, yo creo que habría utilizado eso. ¿No estaba? No estaba en aquel entonces en Valencia, estaba en Cataluña y en Madrid, pero a mí no me interesaba irme allí a estudiar. Así que... Y la carrera fue bien, ¿no? Terminaste con el expediente más alto de tu promoción. Sí. Y tengo entendido también que del grado que hay de Ingeniería Aeroespacial de la UPV, también de los más altos o el más alto. Sí, el más alto también. Y de hecho luego, años después, que bueno, esto es una cosa que... Una de las cosas de la administración en España, hay una cosa que se llama los premios nacionales de fin de carrera, donde básicamente miran los mejores expedientes no solo de una universidad, sino de todo el país, y en aquel entonces, bueno, dan como X primeros premios y yo conseguí uno de los primeros premios de ingeniería. Pero bueno, ese premio lo recogí en el 2022. Claro, lo dan tarde, como ¿no? 6 años después de acabar la carrera. Buah. Y Pero, por bueno. repasar un poco la carrera y tal, yo, por Sí. ejemplo, también ingeniería aeroespacial, pues, no sé, también me genera mucha curiosidad. Imagino que muchísimas matemáticas, obviamente. Sí. Pero hay algo, o sea, aerodinámica, todo eso. O sea, ¿cómo es estudiar ingeniería aeroespacial? Pues... ¿Algo que destacar? Al menos cuando estudié yo eran pues muchísimas ecuaciones, o sea, te tienen que gustar las mates, si no, no, mejor no. Pero al final no son matemáticas más difíciles que las que puedes hacer en ingeniería industrial, lo que pasa es que tienes, en mi opinión, tienes más durante más tiempo, porque luego en otras ingenierías quizás empiezas a especializarte o a aplicarlo más en cosas que puedes tocar, pero los aviones en Valencia no tenemos... Bueno, tenemos un aeropuerto, pero tampoco vas a ir al aeropuerto a tocar esos aviones. Entonces, pues es mucha teoría y, o sea, al final luego en tercero o cuarto hay más cosas así que ya le empiezas a encontrar sentido a, no sé, a esas integrales que hacías en primero y eso, pero no sé, está bastante... O sea, bastante teórico, la verdad. Quizá han ido cambiando las cosas, no sé, yo hablo de hace 10 años o incluso más, pero sí, era bastante teoría. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere estudiar ingeniería aeroespacial? Lo primero es que, o sea, que no es... Que si te gusta la ingeniería, al final es una ingeniería más, que no tiene... El hecho de que tenga la nota de corte tan alta es porque no se ofrece en muchos sitios, pero la dificultad yo lo catalogaría como cualquier otra ingeniería, porque al final tienes muchas materias comunes e incluso puedes equivocarte y pasarte de una ingeniería a otra a mitad de carrera. O sea que por eso que no haya miedo a meterte en ingeniería aeroespacial. Y no sé, y lo segundo es que también... de los que estudiamos en mi carrera, no tienes por qué acabar la ingeniería y trabajar en una empresa aeroespacial. O sea, realmente somos pocos los que acabamos la carrera y nos metimos en, no sé, una empresa como Airbus. Al final la gente ha acabado en todos los sitios y muchas empresas valoran como eso, el conocimiento, o que sabes que si te puedes sacar la carrera de ingeniería aeroespacial, al final puedes aprender de, no sé, de ingeniería eléctrica o de industrial o de economía incluso. Entonces es muy variado las salidas también. Claro, igual también el nombre que tiene la carrera y la nota de corte tan alta puede que asuste un poco a la gente. Sí, exacto, pero eso, no sé, yo creo que es un poco ahí más mito que en sí, o sea, la carrera en sí es una más al final. Y son los mismos años que todas las ingenierías y, o sea, por eso no... Sí, es complicado porque son ingenierías, está claro, Sí. pero... Y este rendimiento que comentábamos en la carrera, que fue tan bueno, ¿hay algo que hay detrás de cámaras, por así decirlo, de esos resultados? A nivel de... Claro, pues hay gente que se dice como que tiene un don para estudiar, gente que es mucho de hincar los codos. Sí. Tú, a nivel general, ¿cómo te planificabas o cómo lo viste tú? Pues yo a ver, yo ni un don ni 100 horas a la semana. O sea, yo creo que algo intermedio. O sea, yo sobre todo lo que hacía era planificarme, de que si había un examen en una semana, yo no lo dejaba para el día antes. Yo igual, si
una semana o 2 semanas antes ya empezaba un poco a desglosarme en plan de este día me voy a estudiar esto, este día otro, y este otro día voy a repasar lo que estudié hace 2 días. O sea, era bastante autodidacta, la verdad, y además yo era de estudiar en casa. Había gente que se iba en grupo a estudiar a la biblioteca, a echar horas y así. A mí no me salía, digo yo. Porque además yo perdía la concentración bastante. O sea, yo igual pasaba 1 hora y luego me tenía que pasar igual un cuarto de hora, no sé, en la cocina o algo así, cambiando de aires, porque si no tampoco... O sea, yo... dirías que fue optimización sobre todo, ¿no? Sí, De exacto. tu tiempo. O eso, o quedarte hasta tarde por las noches. Yo por la noche no estudiaba. Cuando había que estudiar me levantaba pronto, pero es que por la noche me entraba el sueño y digo, es que estoy aquí y no me vale la pena. Vale, y una vez acabado la carrera, lo que incluye también el trabajo final de grado, Sí. ¿fue ese tu primer contacto con la investigación, por así decirlo? Un poco sí, porque, a ver, en la carrera haces prácticas y eso, pero está todo muy guionizado. No tienes la libertad de decir voy a proponer este tema o voy a abarcar esto de esta manera. Es en plan de tú cuando haces tus prácticas o tus trabajos normalmente tienes que llegar al punto B y ya sabes que partes de A y pues te van guiando para el camino, pero no sé, desde el punto de investigación muchas veces es en plan de sabes dónde quieres llegar o sabes una idea pero no sabes el camino. Entonces sí, quizá el TFG fue un poco el primer contacto, sí. ¿Y lo llevaste bien? O sea, me refiero, porque mucha gente que conozco que ha hecho el TFG y tal, pues se le ha complicado un poco o lo ha tenido un poco difícil al principio o al final, o algunas cosas le han chirriado o le han chocado de primera mano. Sí, bueno, a ver, la verdad es que tener un tutor que esté pendiente tuyo y eso siempre ayuda, porque también he conocido experiencias de que ha habido gente que les han dejado un poco ahí, les han soltado en plan, este es el tema, búscate la vida. Y entiendo que esa situación pues puede ser difícil, o el tema de escribir al final, la memoria al final del proyecto, pues que si no lo vas escribiendo poco a poco, al final se te hace bola, te olvidas de lo que hiciste al principio, pero yo creo que también ha cambiado un poco la concepción, porque antes estaba el tema de que antes de llamarse trabajo fin de grado, TFG, era un proyecto de ingeniería como tal, y había gente que lo normal era tirarse un año entero sin asignaturas trabajando en eso. Entonces había una expectativa de que tenías que entregar algo pues muy avanzado, pero yo creo que poco a poco, en ese sentido, luego cuando he comparado con gente de otros sitios de Europa, al final, yo he visto TFGs de 15 páginas y es en plan de en otros países igual con 15 páginas te lo aprueban y son los mismos créditos que aquí. O sea que yo creo que venimos de algo que era súper duro, que era pegarte un año haciendo un proyecto por tu cuenta y presentarlo al final y todo un poco la parafernalia del tribunal y todo eso. Y creo que poco a poco se ha vuelto más flexible, pero no sé, al final, como todo, yo creo que un poco de planning y claro. Ya está. Pues muy interesante, la verdad, porque nunca es fácil el TFG y ni el TFM ni esas cosas, pero bueno. También un poco la cultura que hay en España de que tienes que hacer un TFG o un Perfecto, TFM de que ¿verdad? tenga Sí. 70 páginas. Exacto. Perfecto. Sí. Y para los más jóvenes también estamos hablando de sin inteligencia artificial. Ah, claro. Imagino que sí. bastante. Ahí, claro, era escribir, tocaba escribir. O sea que ahora... Bueno, y una vez acabado la carrera, llegó la beca de la Caixa, que era para cursar un máster en Cranfield University, ¿no? Un máster en energía térmica, ¿es? Sí, bueno, thermal power. Potencia térmica sería, pero sí, el máster fue un poco de... Yo acabé mis 4 años de grado y yo sabía que el máster que ofertaban aquí en Valencia de ingeniería aeroespacial eran 2 años más. Y yo había acabado mis 4 años y no tenía la motivación de seguir 2 años más. Y entonces, pero al final también era la opción lógica. Y entonces digo, vale, pues tengo como esta bala en la recámara, pero ¿qué puedo hacer? Puedo hacer directamente un máster en otra universidad, que sea un máster solo de 1 año, en vez de hacerme 2 aquí. Entonces empecé a mirar y así, y había universidades donde, bueno, de hecho yo creo que España es uno de los pocos países donde seguimos haciendo másters de 2 años. En la mayoría, por norma general, es 1 año. Entonces miré a ver qué másters había ahí que me interesaran relacionado con lo que había descubierto la carrera que me gustaba y lo que no. Y vi que había un máster en la Universidad esta de Cranfield en Reino Unido
y dije, y me empecé a mirar a ver cómo estaba el tema de aplicaciones y tal. Y vi que, bueno, los precios de los cursos universitarios en Reino Unido son excesivos. O sea, estamos hablando de que para una carrera normal cada año son 10.000, 11.000 libras de matrícula. Entonces multiplica eso por 4. Claro. Y luego añade un máster, que el máster siempre va a ser más. Entonces yo miré eso y dije, esto es una pasta. Y estaba la opción de que podía ir a esa misma universidad como de Erasmus en el segundo año del máster en Valencia. Entonces digo, bueno, no es mala idea hacer un año de máster más y otro de Erasmus allí en Cranfield. Pero entonces luego lo que vi es que había becas que directamente te podían quizá pagar la matrícula en universidades como esta. Y entonces hice eso, eché para la beca esta de la Caixa. Ahí les tienes un poco que vender la moto porque no es que miren tu nota media y ya te la den. Tú lo que tienes que presentarles es un proyecto de por qué la Caixa, la fundación La Caixa, no es el banco, aunque está ligado al banco, pero la fundación te va a pagar a ti para irte a estudiar allí. ¿Qué beneficio vas a aportar a la sociedad el hecho de que tú estudies eso allí? Y bueno, pues les convencí eventualmente. Bien. Sí, y eso a mí no se me da muy bien, eso de vender la moto y eso, pero bueno, salió bien la cosa. Y bueno, ¿y cómo es? Bueno, ¿qué significa para ti, claro, mudarte de ciudad, lo primero? ¿Cómo llevas ese proceso? ¿Cómo lo llevas todo? Pues la verdad es que fue un poco shock al principio porque pasé de estar viviendo aquí en Valencia, en el piso de mis padres en Valencia, pero fines de semana todo, venir aquí al pueblo, a llegar a un sitio en el que no conocía a nadie, porque además mis compañeros de carrera, ninguno había hecho la opción que había hecho yo. Entonces había otra gente que eran también que venían de Valencia, pero eran quizás un año mayores y yo no los conocía. Y luego también, pues eso, pasé de vivir un poco aquí en familia a vivir con, además, acabé en una residencia allí en la universidad donde compartíamos cocina, baños, ducha con 6 más, éramos un piso de 7. Entonces eso pues fue bastante shock, la verdad. O sea, saliste de tu zona de confort totalmente. Sí, totalmente. Y, o sea, lo que digo, no solo el idioma, al final el idioma era un poco lo de menos, pero sobre todo fue por el día a día de pasar de que, no sé, de llevarte los tuppers los domingos que te duraban hasta el miércoles casi, los tuppers de la mamá, hasta a decir, bueno, pues hay que cocinar, hay que comprarse, no sé, todo por tu cuenta. ¿Y erais muchos en clase? Es que eso tengo una pregunta, o sea, me llama la atención. En mi máster éramos como 50. Ostras, para mí mucha gente, ¿no? Bueno, es que era también uno de los populares, de los más populares de allí. Hay un poco de todo, pero sí, en el mío éramos 50 y además tenían como 2 turnos, o sea, unos que empezaban en septiembre, que es el mío, de septiembre a septiembre, y otros que hacían marzo a marzo. O sea, era un máster bastante demandado, sí. Y antes de profundizar un poco más en este máster, vamos a acabar con lo que supuso la beca de la Caixa, porque esa beca, la gente que la consigue, le da un premio el rey de España, ¿no? Sí, exacto. O sea, la beca, lo mejor de la beca, desde luego, es que te pagan el curso, te pagan también bastante dinero al mes. Te dan casi un sueldo, te pagan por estudiar al final, claro. que no me había pasado a mí en la vida. Motiva, ¿no? Sí, exacto. Y luego otra de las cosas es que, pues como la Caixa tiene contactos, pues una de las cosas es que los premios los entrega, el rey y la reina. 50% el rey, 50% la reina. Están los dos allí en el acto. Entonces, sí, eso nos invitaron al premio cuando yo ya estaba en Cranfield. Nos pagaron todo, el vuelo, el hotel, todo para venir en mi caso era en Barcelona, que aún estaba Puigdemont, antes de que se diera la fuga. Estaba por allí con el rey, todo tan normal en aquel entonces. Sí. Y... ¿Cómo fue la bueno, por sí, un poco? A ver, pues la verdad es que a veces piensas y dices, ostras, en verdad fue una pasada, pero en el momento así no me di un poco yo cuenta, o no le di creo que la importancia que se merecía, pero no sé, pasó que, fue el acto formal, todo, pasaba, le dabas la mano al rey, seguías, recogías tu diploma, la foto y venga, el siguiente. Pero luego después de eso había como un cóctel ahí en la fundación esa de la Caixa donde dieron los premios y no sé, yo fui con mis padres y mi padre era, yo quiero una foto con el rey. Y digo, bueno.
vamos a ver si nos lo hacemos. Y entonces vimos al rey y mi padre, bueno, aquel entonces nos llevaba la cámara de foto, la de carrete, Sí. la de carrete Sí. no, la digital, pero que no era con el móvil. Y entonces cogió mi padre a un tipo alto que había ahí y le dice, sácanos una foto. Porque mi padre también es muy directo, él nos de por favor. Entonces, sácanos una foto. Y resulta que el tío alto, pues obviamente un tío alto al lado del rey que va a ser el guardaespaldas. Y le dice, no, yo no estoy aquí para sacar fotos. Vaya tela. Y al final no se la hizo. Y sí. al final mi padre se giró por ahí y pasaba un chaval y dijo, ven aquí, sacan una foto. Y Consiguió su foto, consiguió ¿no? su foto. Él no se iba de ahí sin la foto con el Qué rey. grande. Vale, y lo que fue, lo que comentábamos, salir de esa zona de confort, ir a estudiar el máster a Inglaterra, Ujú. que si tuvieras que decir uno, ¿qué crees que te hizo crecer más a nivel académico o personal, por lo que comentábamos de irse a vivir lejos? Pues totalmente personal. Porque a nivel académico, la verdad es que cuando comparo lo que aprendí allí y lo que había aprendido en mis años de grado aquí en Valencia, o sea, allí no aprendí casi nada. De hecho, había problemas que hacías con los profesores de allí que decías, esto yo lo sé hacer ya. O sea, no, aquí no me tienes que enseñar nada. Pero lo que sí que aprendes un poco a cómo funciona la universidad allí, donde en vez de centrarse tanto en números, es como que se centran más en explicar cómo funcionan las cosas. O sea, a ver, mi máster era, por ejemplo, muy relacionado a eso, a fluidos, motores, turbinas de combustión y eso. Y entonces igual no te hacían calcularte las propiedades del aire en cada una de las etapas de la turbina, pero lo que te hacían era en plan de cuéntame por qué la turbina está diseñada así. Y entonces es un poco de que pasas de aquí de Valencia, o bueno, de España más en sí, que somos muy buenos en los números, la verdad, en la física, en los números y tal. Allí que es en plan de te explican muy bien o te enseñan a explicar muy bien cómo funciona la física. O sea, es más didáctico que de cálculo, la verdad. Y entonces, desde el punto de vista académico, quizá no aprendí tanto, aprendí un poco más de la cultura, de cómo funcionan otras universidades y también pues el salir de la zona de confort y eso, y decirte, bueno, aquí tengo que estar al menos un año. Entonces voy a empezar a sacarme las castañas del fuego yo solo y esas cosas. ¿Y el inglés qué tal? Allí, porque son cerrados, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que ahí tuve bastante suerte porque fui a una universidad donde esta universidad no tiene... Bueno, lo primero es que si lo buscáis en el Google Maps, esto está en mitad de la nada y tiene una razón, porque es una universidad que se creó alrededor de una base militar después de la Segunda Guerra Mundial, donde después de la guerra empezaron a enseñar aeronáutica a los pilotos, ingenieros. Entonces, de ahí salió universidad y se ha quedado como una universidad donde solo hacen másters y doctorados. Ahí no hay estudios de grado. Entonces, los estudiantes venimos, la verdad es que de toda Europa y es muy internacional. Entonces, aunque los ingleses tengan sus acentos y eso, ahí al final pues somos muy variados o éramos muy variados en esta universidad. Incluso los profesores, había muchos profesores que eran, no sé, italianos, griegos, etcétera. Entonces, pues hablan un poco con nuestro acento, el Spain y esas cosas. Pero sí, yo tampoco llegaba con nivel altísimo de inglés, iba un poco a verlas venir. Y en ese máster, además de lo que es estudio, ¿haces algo más aparte de, sea actividad extraescolar, deporte o algo? Un poco por eso, porque como esto está en mitad de la nada, tú realmente estás viviendo ahí y estás viviendo en mitad de, no sé, yo por las mañanas escuchaba las ovejas, porque estás aislado de toda civilización casi. O sea, la ciudad más grande tenías que pillarte un autobús de 40 minutos, como la Chelvana para ir a Valencia, ¿no? Sí. Pero aquí al menos tienes un pueblo alrededor. Allí no, allí todos éramos estudiantes y no había nada más. La universidad, o sea, que estudiabas y te tenías que buscar algo más para entretenerte porque si no te morías del asco. Y... O sea, estaba la residencia y la universidad pegada, o sea, era junto y ya está. No estaba la universidad que tiene una pista, tiene como un aeropuerto, un aeródromo, porque también hay estudios que hacen pues ensayos de vuelo y eso. Y luego tienes las residencias de los alumnos y luego tienes un pueblo de igual 60 habitantes. Pero además el pueblo está al otro lado del aeropuerto, entonces tienes que como andar como 5 kilómetros si querías ir al pueblo, pero tampoco había nada. O sea, y bueno, volviendo al tema de la pregunta que te había hecho de extraescolar, ¿sería? Sí. Bueno, no extraescolar, como, no sé.
Sí, fuera de lo que es académico. Lo que son estudios, como tal, algo sí, así. Pues me apunté a jugar a balonmano. Yo no había jugado a balonmano en mi vida, pero no sé, en fútbol, cuando había jugado al fútbol y eso, jugaba de portero y digo, no ha de ser tan diferente. Y entonces por hacer algo así diferente, que si no, lo que digo es que no había más cosas que hacer. Me apunté a balonmano y jugué con el equipo de la universidad un año y la verdad es que la experiencia estuvo muy guay. ¿Y qué tal jugaban por allí los de la universidad? Sí, bueno, balonmano en Reino Unido. Claro, o sea, nosotros jugábamos en la liga inglesa, pero jugábamos directamente en segunda división. O sea, éramos malísimos además, porque lo que pasaba es que el año anterior el equipo de estudiantes habían ascendido de tercera a segunda. Y entonces en mi año el equipo nos presentamos y había que jugar en segunda división, porque era así. Y entonces en todo el año, creo que de 15 partidos, no, 16 partidos perdimos 15. Pero el que ganamos, eso fue. Se celebró. Sí, me llevé el MVP ese día. Madre mía, estuvo guay. Vale, y una vez haces el máster allí, ¿cómo se da el salto a Airbus en este caso, que es la empresa en la que estás actualmente? Pues, bueno, yo en mi caso tuve bastante suerte, un poco la busqué, pero vinieron a principios del curso, en torno a quizá octubre, noviembre, vino gente de Airbus a explicarnos las distintas opciones que tenían para entrar. Al final, esta es una universidad que se especifica mucho en aeronáutica, entonces en Airbus saben dónde ir a buscar. Entonces vinieron y nos presentaron un poco los diferentes proyectos que tenían, proyectos no, oportunidades que tenían para graduados y me interesó una, que era eso, lo que ahí llaman el Graduate Program, programa para graduados. Y nada, yo eché la aplicación y la entrevista fue en enero y nos dijeron, tal, os llamaremos en 2 semanas, tal. Pero el día siguiente me llamaron además me acuerdo, yo estaba comiendo lentejas ese día mientras me llamaron y digo, sí, tal, y me dice, sí, te llamamos de Airbus. Y yo pensaba, pues querrán preguntar, a ver, será encuesta de satisfacción, no sé, como cuando te cambian la fibra en casa o algo así. Y me dijeron, no, tal, que nos gustó tu perfil y eso y queremos ofrecerte el puesto. Y entonces era enero para empezar en septiembre, que era justo cuando acababa yo el máster. Entonces era un poco en la primera parte del máster, fue de septiembre a enero, era en plan de, bueno, tengo que trabajar duro, tengo que sacar buenas notas, pero luego a partir de enero digo, bueno, ya tengo un contrato de trabajo. O sea, ya con más calma. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, aún así, no sé, fue bien el máster y eso. Y una vez llega septiembre y toca el momento de entrar, nervios, ¿cómo lo afrontas? Pues ¿cómo es entrar en Airbus? La verdad es que vino un poco así de repente, porque acabé el máster un viernes y el lunes empecé en Airbus. O sea, fue un poco que no había tiempo para nada. Ese fin de semana me tuve que mudar de Cranfield a Bristol, que, bueno, no sé si habéis estado, pero las carreteras en Reino Unido son fatal. Entonces, aunque lo veas en el mapa, que no es tan lejos, igual son 4 horas de viaje. Pero sí, entonces me tuve que cambiar mis cosas de un sitio a otro y nada, y el lunes empezar en Airbus. Y sí, la verdad es que lo bueno de empezar con un programa de estos que hacen para graduados es que ellos saben que tú vienes directamente de la universidad, entonces no esperan nada de ti en cuanto a... Bueno, ellos saben que profesionalmente tú nunca has probablemente enviado un email o respondido sí a una reunión o sabes, no sé, cómo hablarle a una persona y a la otra no. Entonces, tienes la oportunidad esa de que no esperando nada de ti, a poco que hagas, destacas. Entonces, la verdad es que tienen... un programa diseñado para eso, para llevarte de la universidad a la empresa privada. Y bueno, en mi caso este programa son 2 años en los que cada 3 meses rotas de un departamento a otro. Entonces puedes ver lo que te gusta, lo que no te gusta, y a mí me sirvió mucho porque también lo que te digo, que cada 3 meses cambias un poco de aire y conoces a muchísima gente, que esa gente luego años después trabajas de tú a tú con ellos y o sea, es una experiencia muy buena para crecer. La verdad es que yo se lo recomendaría a cualquiera que buscara ese tipo de programas de graduados. La verdad es que en Airbus, justo cuando lo eché yo hace 10 años, no había, solo se ofertaba en Reino Unido, pero ahora ya lo hacen en todas las sedes de Airbus, en España, Francia, en todos los sitios. Entonces,
no sé, es una muy buena oportunidad. ¿Y recibes orientación? Sí. O sea, tienes a alguien, o sea, como has dicho, no se esperan nada en el sector profesional y tal. O sea, Sí. te orientan en ese sentido. Sí, exacto. Entonces tenemos varios cursillos de formación. La verdad es que muy pocos son técnicos, casi todos son en plan de, no sé, bueno, quizá cultura, formas de trabajar. Es en plan de que te enseñan a ser parte de una empresa, más que ellos saben que tú la física la has estudiado en la universidad y que te han hecho una entrevista para comprobar que tú realmente sabes. Entonces, es en plan de te forman como profesional y también eso, lo que digo, ves muchas áreas de la empresa, no sé, porque a pesar de que ellos estén en ingeniería, pues no sé, te explican no sé, de fabricación, de marketing, de un poco todo cómo funciona la empresa en sí. Y claro, porque al final Airbus es una empresa muy conocida, creo que todos hemos escuchado hablar de ella en la tele, Ujú. creo que es de las más top, por así decir, las grandes que hay de fabricación en este sentido de aviones Sí. y ese tipo de vehículos. ¿Qué te sorprende a ti más o qué te impacta más cuando entras allí? Mm, claro, la cosa está en que donde trabajo yo, ahí en Bristol, allí es todo un poco oficinas. No hay aviones. Entonces entras y eso un poco que, bueno, no hay tampoco mayor shock. Al final es una oficina donde, pues eso, hay mucha gente trabajando, porque allí bueno, Filton, Bristol somos creo que cerca de 10.000 personas. Pero al final no deja de ser otro sitio donde tú vas, haces tu trabajo y te vas. Pero realmente cuando viajas a otros sitios de Airbus, en principal en Toulouse o en Hamburgo, donde ensamblan los aviones, y no sé, te quedas un poco con la boca abierta porque dices, esto es enorme. O sea, Claro, tú has viajado a sitios donde estaban fabricando aviones. sí, sí. Y en directo impacta, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver el avión ya montado en el aeropuerto y subirnos, pero Sí. el proceso, Sí, pues de hecho durante el cursillo bueno, el cursillo no, el programa este de graduados, parte de los cursillos, uno de hecho es en Reino Unido fabrican las alas de todos los aviones. Entonces nos llevaron a ver cómo fabricaban las alas y quizá lo que me impactó de más es cómo el proceso es de manual. O sea, yo pensaba no sé, si alguna vez he visto algún vídeo, no sé, en el Discovery Channel o algo así, ¿no? De que tú ves a ver cómo hacen coches y ves que está todo lleno de robots. Pero luego vas a ver cómo hacen las alas de un avión y ves que es un proceso súper manual de la gente, no sé, taladrando, poniendo los bolts, ¿cómo se llama? Los enganches, no sé. Sí, tornillos o algo. Sí, bueno. los tornillos, pero los grandes, los gordos. Sí, Sí, no sé, aplicando el sellante alrededor a de... mano. Sí, sí, todo. Y me impactó mucho, la verdad. No esperaba que fuera así. Y, o sea, trabajando en Airbus, claro, tú una vez que ves que tu trabajo tiene un impacto real y que ves que se hace todo, o sea, que es parte de un proyecto muy grande, estarás orgulloso, ¿no? Me Sí, refiero, no. o te sientes al final contento de decir, esto me ha valido. Sí, no, la verdad es que, que estoy muy contento en ese sentido y que cuando viajas y, no sé, viajas en avión y vuelas en un avión de Airbus y dices, este ruido sé lo que es, sé que es esta válvula que se ha abierto para dejar pasar fluido de un lado a otro, entonces nada que preocuparse. O algo así. Entonces, no sé, eso está guay. O ver a veces cuando vas a sitios como Toulouse y vas, a veces es que tú puedes ir directamente como caminando a las zonas donde ensamblan los aviones. Necesitas, claro, cuando ya quieres entrar a las zonas donde sí que están los operarios y eso, pues necesitas acreditación, pero tú puedes Sí. ir a ver simplemente. Y ves y dices, ostras, pues quizás la forma de en mi caso, tanque de combustible, bueno, es lo que yo quizás no lo he decidido, pero quizás soy yo el que le da la forma al próximo tanque de combustible que haya en el próximo avión. Y entonces esas cosas, la verdad que no sé, que están guay. Están guay, la verdad. porque claro, tú entraste en el programa comentábamos, por así decirlo, recién graduados, pero con el paso del tiempo te has especializado en hidrógeno, sistemas de fluidos y Sí. Zero E, que no sé qué es. Sí, sí. Sí, no, a ver, está todo relacionado. Yo cuando entré en Airbus entro en el programa de graduados, pero a mí me contrata ya el departamento de sistemas de combustibles
de aviación comercial. Y entonces dentro de este departamento lo que hacemos es diseñar los tanques y los sistemas de distribución. O sea, básicamente nos encargamos de alimentar los motores. Entonces nos encargamos de repostar el avión, de diseñar el repostaje del avión, de diseñar dónde guardamos el combustible que tenemos aquí, el avión. Coger la maquetita. ¿Se podía hacer una... ¿Lo podemos utilizar de prueba? Sí. Ojo, es un Airbus, es bueno. Es bueno. No está a escala. Pues eso, no sé, pues de donde repostamos, que es pues en una de las alas, luego llenamos los tanques de combustible, que para quien no lo sepa, los tanques de combustible de los aviones normalmente están dentro de las alas, o las alas, el hueco que hay dentro de las alas está lleno de combustible. Luego también hay aviones que tienen más tanques dentro por aquí abajo, por la barriga y eso. Pero sí, y luego nos encargamos también de alimentar los motores, con bombas de combustible, válvulas y todas esas cosas, de llevar el combustible del tanque al motor. Y bueno, claro, es un sistema muy crítico porque si no hay combustible, los motores no van. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, pues hay mucha redundancia, o sea, sistemas hay por duplicado, porque si tienes un problema en un componente, pues está este otro componente, o podemos pasar combustible de una ala a los motores de la otra. Entonces, está todo muy pensado para ese sentido. Y luego el tema de 0E llegó en 2020 porque... bueno, un poco Airbus empezó a trabajar en el tema de eso, decarbonization, descarbonizar la aviación, porque la aviación emite CO2 y pues no está alineado con los objetivos de sostenibilidad. Es que me tienen que salir las palabras. A veces me pasa que con las palabras que trabajo me cuesta a veces en español que me salgan. Claro. Eso, con los objetivos de sostenibilidad y eso, entonces Airbus empezó a mirar a ver qué podíamos hacer para eliminar el CO2 de los aviones, y una de las opciones es utilizar hidrógeno en vez de queroseno. Claro, el hidrógeno tiene es muy diferente como combustible al queroseno, y entonces lanzaron el programa este de 0E. Y desde 2020 más o menos ha sido en lo que me he estado especializando, sobre todo donde he estado contribuyendo la mayoría del tiempo. Y eso, claro, ¿por qué decides tú elegir ese programa también? ¿Porque te gustaba en especial esa forma de diseño? Fue un poco así, al final esto, oportunidades cuando se plantean y sabes si las coges o no. En mi caso yo acabé el programa este de graduados donde estás haciendo las rotaciones, yo lo acabé a final de 2019. Y entonces empezó 2020 y empecé en mi puesto, me ofrecieron un puesto, porque esa es otra, cuando después de formarte durante 2 años, lo que pasa en el 99% de las veces es que te ofrecen un contrato ya indefinido. Si no has hecho nada, pues igual eres el 1% que dice, nada, a ti no te queremos, pero en mi año todos los que entramos acabamos luego en permanente. Y yo estaba en el departamento de sistemas de combustibles y me ofrecieron el puesto este de hidrógeno, un poco de casualidad, porque había un compañero que había decidido que se iba de la empresa y dijeron, pues queda este puesto libre y te interesa. Y además en aquel entonces era súper secreto, o sea, yo no sabía lo que trabajaba mi otro compañero que se había ido. No, la verdad es que no tenía ni idea, porque además estaba bajo firma, era un secreto y justo cuando empecé yo también coincidió que se empezó a hacer público y eso, y no sé, la verdad es que he estado cómodo, he ido creciendo dentro de la empresa en el proyecto este de hidrógeno y ahí sigo. O sea que los sistemas de hidrógeno, el problema, por así decirlo, que buscan resolver es el tema de las emisiones, ¿no? Sí, o sea, es el principal motivo por el que Airbus y bueno, también hay otras empresas que están mirando cómo podemos incorporar combustibles que sean más sostenibles que el queroseno. Es como, no sé, en los coches al final ha salido el tema de los coches eléctricos, pues en la aviación las baterías todavía son muy pesadas y ese es un poco el problema, que son pesadas, ocupan volumen y no se han demostrado viables para la aviación comercial. Pero el hidrógeno tiene muchas
oportunidades, también tiene muchos riesgos, muchas dificultades. Entonces ahí estamos tratando de solucionar esos problemas. Comparando el hidrógeno y el queroseno, así ya por meternos totalmente ya ahí, como de porcentaje de, no sé cómo preguntártelo realmente, como de decir, de eficiente es el hidrógeno comparado con el queroseno ahora mismo, lo que tenéis. O sea, el hidrógeno tiene muchísimo potencial porque, o sea, el hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno, H2. Entonces, no tiene nada... Lo que reacciona con el aire es directamente el hidrógeno, entonces esa energía tiene muchísima energía. El problema es que tiene muy poca densidad. Entonces, ¿en qué se transfiere eso? En que necesitas muchísimo volumen para la misma energía que pones con el queroseno. Entonces, para solucionar eso, la única solución que parece viable es almacenarlo a temperaturas criogénicas. Entonces, eso significa que lo tienes que almacenar el hidrógeno a menos 250 grados dentro de un avión y que te aguante a menos 250 grados durante todo el vuelo. Y no solo el vuelo, sino también para mañana, porque no vas a enfriar, ya cada día vas a enfriar tu tanque de 20 grados ambiente a menos 250. Entonces ese es un poco quizás el problema más importante, para volar un avión necesitamos una energía, la energía con el hidrógeno solo la tenemos que almacenar a temperaturas muy, muy, muy bajas y ahí está el reto. Sí, exacto. ¿Y para ti qué significa, por así decirlo, estar trabajando en una tecnología que al final es el futuro de la aviación? Sí, esperemos que sea el futuro. Eso estamos intentando sacar. Pues la verdad es que motiva mucho porque cuando miras lo que... No sé, en Airbus hay 50 años de experiencia haciendo aviones, pero hay 0 años de experiencia haciendo aviones de hidrógeno. Entonces es un poco la oportunidad de poder innovar, de tener no sé, lo que dicen, un clean sheet, una hoja en blanco y poder diseñar tu nuevo avión. Que claro, es que desde el punto de vista de aviación comercial, en Airbus no se ha hecho un avión desde el año 2007, un avión nuevo. Todo lo que se ha ido haciendo es mejorando los aviones que existían y se les ha encontrado muchísimas mejoras, se les ha encontrado maneras de reducir las emisiones, de aumentar el rango, de aumentar el número de pasajeros. Entonces hay mucho margen de mejora en los programas convencionales, pero el desarrollar un avión desde cero no se hace todos los días. Entonces tener la oportunidad de hacer eso en mi día a día, no sé, está guay. Y eso, y además, pues cuando piensas en que dices, bueno, esto además está alineado con los objetivos de sostenibilidad y todo eso, pues incluso mejor. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de mentalidad, ciencia y un poco de pensamiento crítico, así, motivación también. Y viendo tu trayectoria, pues ¿qué crees que pesa más, ¿no? Pongamos en una balanza, si el talento, si la disciplina, como has comentado que era una mezcla de las dos, por ejemplo, durante la carrera. Si la curiosidad también, porque yo creo que también es importante, y la exigencia. O sea, que si tú tuvieras que hablar con alguien y decirle, pues mira, yo creo que en la vida o en toda la trayectoria que tienes, no solo en estudios, sino en general, esto quizás es más importante que esto. Pues yo te diría que el esfuerzo quizás, porque al final he visto gente con muchísimo talento que simplemente por la manera de ser... no sé, quizás no han conseguido todo el éxito que yo habría dicho que podrían haber conseguido porque realmente eran buenísimos, incluso o tenían ese don natural. Pero luego sí que he visto a gente con quizá menos habilidades o que diferentes habilidades, pero que han puesto muchísimo esfuerzo y a esa gente creo que normalmente les veo más la recompensa. Entonces, no sé. Pondría un poco la balanza así, en más esfuerzo que el don, porque sí, es un poco todo. Al final también hay que tener un poco de suerte y oportunidades, porque hay gente que también desafortunadamente se esfuerza muchísimo, pero no le llegan las oportunidades. Entonces, lo típico que se dice, ¿no? De estar en el sitio correcto, en el momento adecuado. Sí, un poco sí, claro. Sí, no sé, en mi caso, si el chaval este que estaba antes que yo trabajando en hidrógeno le hubiera dado por seguir en la empresa, pues quizá no habría tenido yo esa oportunidad de entrar en el proyecto. Desde luego no en ese momento. Luego el proyecto empezó a crecer. Quizá habría habido más oportunidades, pero nunca sabes. Sí, es un poco
no sé, jugar a Y habiendo analizado ahora toda tu trayectoria, desde prácticamente sales del instituto hasta el día de hoy, Sí. claro, para una persona desde fuera que tú ahora te presentas y le dices el puesto que tienes y dónde trabajas, pero fuera de cámaras, ¿cuál crees tú que ha sido la parte más dura, por así decirlo, o lo que a ti te ha resultado que digas, pues esto para mí ha sido extremadamente difícil y no se ve públicamente? A ver, no sé, un poco yo soy bastante familiar en ese sentido. Entonces, a mí llevo igual casi 10 años por allí y yo aún, cuando digo familiar, también digo, no sé, amigo de tal. em, Aún me cuesta estar lejos. Entonces, eso no se ve realmente. O sea, y de hecho, cuando estás en el trabajo, tus compañeros no lo ven porque ellos quizás tienen la familia a 1 hora en coche. Entonces, sí que eso, ha habido momentos de decir en plan de qué estoy haciendo aquí y realmente vale esto la pena, sí o no. Entonces, bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Poner las cosas en la balanza, pero quizá lo que no se ve es eso, el estar lejos. No sé, yo por ejemplo cuando llegó el COVID, yo estaba bastante afectado, no físicamente, pero sino mental, hasta el punto de vista que, bueno, lo he contado muchas veces a la gente que me conoce, pero yo estaba delante del ordenador cuando nos mandaron a trabajar a casa y yo no pasaba el tiempo y no hacía nada porque estaba mentalmente bloqueado. Yo eran los días de máxima incertidumbre, ¿no? De no sabemos si nos vamos a morir todos. Entonces, yo estaba ahí o sea, estaba en blanco. Y bueno, llamé a mi jefe y le dije, así no puedo seguir. Y me dijo, pues vete a España. Y entonces yo durante COVID, pues me vine a España y trabajé desde aquí para allá. Ostras, muy bien por el jefe. Ahí también se O nota sea, cuando una empresa... Él tuvo que pedir permiso a recursos humanos, pero bueno, sí, me autorizaron a venir aquí y yo eso aún les estoy muy agradecidos porque yo no me habría visto pasando el confinamiento allí. Además allí que era en plan estaba en aquel entonces Boris Johnson y era en plan, salir a la calle, contagiaros, que no pasa nada. Sí, no, la verdad es que en eso aún se lo agradezco bastante que, no sé, me dieran la oportunidad de venirme aquí. Y me dijeron, si el ordenador deja de funcionar o lo que sea, pues bueno, pues gasta las vacaciones, porque no había vuelos, gasta las vacaciones o te dejamos en plan como suspensión del trabajo y eso. Pero no, la verdad es que vine aquí, todo fue, dentro de aquellos días, pues fue como fue, pero la verdad es que no me habría visto yo pasando ahí el confinamiento, la verdad. no, y la verdad es que muy bien por parte, sobre todo de tus superiores, porque al final lo que una empresa grande también vele por la salud mental de sus trabajadores dice mucho de ellos también, como Sí, cultura sí. de empresa sobre todo. Exacto, sí, sí. Vale, pues luego hay una pregunta que te queríamos lanzar, Sí. va sobre todo por tema polémica o tema el reciente viaje que ha habido a la cara oculta de la Luna, Sí. y es tú como ingeniero y por la formación científica que tienes, ¿qué piensas cuando ahora la gente dice que el viaje a la Luna que se hizo en su momento no era real, que era un montaje? Ya, a ver, yo he de decir que a mí todas estas de las teorías de la conspiración y tal, a mí siempre parte de mí me ha interesado un poco ver en plan la gente que desniega de todo, en plan, en Sí. qué se basa, o no sé, los de la Tierra es plana, pues, no sé, Los pues de la bandera, ¿no? Que sí. el vientecillo. Sí, no sé, a ver, quizá les invitaría a ver, no sé, los módulos estos de servicio que se han utilizado para la misión. De hecho, Airbus fabrican... Exacto. Te iba a preguntar que Airbus, no, creo, si no tengo mal entendido, que es la primera vez que una empresa no estadounidense fabrica una pieza para un viaje de la NASA o algo así, y era un Sí. sensor de temperatura, ¿puede ser? No, fue más que eso, porque bueno, yo no conozco mucho, pero de la parte de espacio de Airbus, en Airbus hay 3 divisiones, la comercial, que es donde estoy yo, la de helicópteros y la de defensa y espacio. Entonces, los de espacio son los que se encargan de eso, pero ellos diseñaron uno de los sistemas enteros de la nave con la que fueron alrededor de la Luna y volvieron. O sea, no fue solo una pieza, fue un sistema entero. Vale. Y según leí, creo que es lo que dices, que fue la primera vez que no se hacía todo en Estados Unidos, sino que diversificaron un poco los distintos proyectos. Y a ti como ingeniero aeroespacial, bueno, el viaje ahora de Artemis 2 y tal, Sí. o sea,
parece interesante, imagino, obviamente. ¿Y ese campo nunca te ha llamado la atención? Sí que me llama, pero al final, no sé, es como que es todo muy, muy transferible al final, lo que necesitas, los conocimientos que necesitas. De hecho, por ejemplo, en el tema este de hidrógeno estamos intentando introducirlo en la aviación comercial, pero se ha usado desde los años 60 en misiones espaciales. Entonces, ha entrado, por ejemplo, en el proyecto este de CEROE, mucha gente que había trabajado antes en los distintos proyectos de espacio. Entonces, está todo ahí que la línea es bastante difusa, puedes moverte de un lado a otro. Entonces, no sé, quizás en el futuro, si veo algo que me interesa de espacio, pues me apunto a ello, pero no sé. Qué guay de poder tener momento, esa oportunidad. sí. Y ahora, viendo un poco lo que hemos dicho, hemos comentado ya todo lo que ha sido tu trayectoria, ¿qué dirías ahora mismo que te ilusiona más? Hemos comentado que te parece muy interesante el proyecto en el que estás trabajando, puede que Sí. sea esta parte o hay otra. La verdad es que lo que más me interesa es un poco lo que estábamos hablando de desarrollar el nuevo avión, lo que viene después de, no sé, el 380 ya no, porque ya no está en producción, pero el 350, el 320. Entonces, eso me motiva bastante, el poder decir y poder llegar a ese momento con cierta responsabilidad de decir, no sé, voy a ser el encargado de decir si esto va adelante o no. Eso la verdad es que me motiva bastante. Y lo que decía antes, que ahora mismo soy el experto en desarrollo ya lo diré en español, fluidodinámica de hidrógeno. Y no sé, es como que en Airbus solo hay un experto de cada materia. Entonces es una compañía que tiene más de 100.000 empleados, pero solo tienes un experto en, no sé, en válvulas, un experto en bombas de fluido, un experto en mecánica de fluidos. Entonces, ser esa persona es como, no sé, me apasiona mucho. O sea, ese es como el máximo escalón al que se puede aspirar dentro de ese campo, seguro, porque al final el experto de eso... Sí, un poco sí, pero luego también tienes lo que allí llaman senior experts, que son expertos que no son expertos solo en un tema, sino que saben de mucho. Entonces, eso ya está, pues, un escalón por encima. Y luego también hay los expertos ejecutivos que ya están hasta un escalón más encima de los que esos quizás hay como 8 o 9 en toda la empresa. Entonces esos son los que directamente al jefazo le orientan, es un poco más desde el punto de vista estratégico. ¿Y a ti te gustaría? Porque claro, yo entiendo, no lo sé, pero entiendo que cuanto más arriba quizá menos técnico y más comercial o más empresarial en ese sentido, ¿o no? Depende un poco, porque el rol del experto es siempre guiar técnicamente a los equipos. O sea, el experto en sí no se encarga de, no sé, aprobarle las vacaciones o los permisos de baja. Para eso están los managers y esas cosas que el experto siempre tiene el punto de vista técnico como la primera opción y que, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, si te presentan una solución que tú piensas que no es viable porque no es segura, da igual lo que pase da igual lo que pase desde el punto de vista comercial, de que no, es que esto es más barato. No, tú eres el experto y te van a escuchar porque tú eres el que sabes del tema. Entonces, no sé, sobre todo con el tema de la seguridad, somos bastante exigentes, porque luego también está, al final, cuando diseñas aviones, llevas pasajeros y entonces es un tema donde siempre hay que tenerlo en cuenta. Pues te íbamos a preguntar cómo imaginas tu carrera dentro de unos años, pero entiendo que va un poco por este camino, ¿no? De momento sí, de momento me veo convirtiéndome en experto en sí, ya no más en desarrollo, si todo va bien. Es un proceso largo porque también tienes que pasar varias entrevistas delante de otros expertos, tienes que como enseñarles que realmente dominas tu tema y además tienes que presentárselos a gente que no es experta en tu tema. Ellos lo que quieren ver no es que sepas del tema, sino que sepas explicarlo y sepas guiar a otros cuando vengan a pedirte ayuda. Entonces, de momento voy encarado a eso, pero lo bueno es que Airbus es también una empresa tan grande que tienes muchísimas oportunidades y que muchas veces si te conoces
la gente de un sitio u otro y ves que mucha gente ha ido cambiando de puestos y no sé, quizás si en algún momento me aburro, pues busque otra cosa. Vale, y bueno, para ir cerrando un poco, si tuvieras que darle un consejo a una persona que tiene ambición, por así decirlo, de llegar, como es tu caso, a una empresa de tal calibre internacional, ¿qué es lo que le dirías? Pues mira, justo diría que no se obsesionara con que el primer puesto de trabajo sea en una empresa de, no sé, Sí, como puntera, Airbus, ¿no? o que tenga más de 100.000 empleados o algo así, sino que al final la experiencia es un poco lo que más cuenta. Y entonces buscar oportunidades donde la gente crea en ti y cuanto puede parecer un poco, no sé, difícil o, no sé, que dé algo de miedo tomar responsabilidades desde muy pronto, pero si tomas esas responsabilidades y fallas, bueno, aprendes del error. Y si salen bien, la gente empieza a ver que eres muy bueno. Entonces es un poco eso, que no hay que tenerle miedo primero a eso, a empezar con proyectos pequeños y segundo a adquirir responsabilidades desde pronto, porque o sea, al final yo creo que es lo que más se valora luego. Muy interesante, sí, porque al final lo importante sobre todo es prueba y error, ¿no? Exacto. Como el podcast, ¿no? A veces intentar el podcast, hay que sacarlo adelante, pues eso. Y cogiendo responsabilidades. Exacto. Pues Bueno. Si quieres lanzar la pregunta clásica. Te voy a lanzar una pregunta que le hacemos a todos los invitados, a ver. que es muy sencilla, Sí. que es que a ti personalmente, ¿a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast, por ejemplo? O ¿O qué tema? Vale. ¿Qué te parecería interesante escuchar? Por ahora nos han pedido empresarios, cantantes. Vale. Y a ti personalmente, de lo que te gusta escuchar, ¿qué pues, te gustaría? Quizás algo en plan empresarios, cantantes, pues un emprendedor, alguien que haya dicho, le voy a echar narices a este tema, voy a poner mis ahorros en esta idea y que salga adelante. No sé. Quizá como... No sé. Eso... Alguien que se haya tirado totalmente a la piscina, ¿no? Sí, y que venga aquí a decir, exacto. me ha pasado esto y al final... Exacto, y que le haya salido bien o le haya salido mal, pero que venga aquí y nos cuente su historia, porque yo, por ejemplo, a mí yo aún me daría un poco algo de miedo de decir, tengo esta ideaza, que es una ideaza, pero voy a poner todos mis ahorros en ella. No sé, quizás porque, no sé, es un poco da un poco de miedo a mí personalmente, pero hay gente que es diferente, entonces quizá tener ese punto de vista, no sé. Pues lo tenemos en cuenta. A ver si encontráis a alguien, va. Bueno, os animamos a todos los emprendedores a que vengáis y nada, pues muchas gracias, ¿no? Ya está, sí, en principio ya hemos visto un repaso general, la verdad es que un perfil muy interesante y muy top. Sí, guay. Y te agradecemos muchísimo porque tú acabas de venir, ¿no? De Inglaterra prácticamente. Sí, vine a pasar el fin de semana a una boda y ya me voy la semana que viene. Y luego hasta fiestas no me veis por aquí, así que pues muchísimas gracias. Ha estado bien coincidir. Porque venirte aquí a nuestro podcast, la verdad que lo agradecemos un montón. Sí, haberte sacado un hueco para venir a hablar con nosotros, la verdad que de corazón, muchas gracias. No, a vosotros. Bueno, ¿y tú quieres explicar por qué estás manco o esto lo corto ya? Iba a hacer el símbolo de cortar, pero no podemos. Un pequeño accidente con la bici, nada. Rotura de escafoides, mes y medio de baja, pero volveremos. Bueno, pues nada. Pero grabando el podcast, ¿eh? Grabando el podcast. Lo primero hay que cumplir, ¿no? Bueno, hasta luego. Adiós.